Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver 7 ecuaciones diferenciales, que son estas de acá, y lo vamos a hacer mediante ciertas sustituciones especiales. Estas sustituciones son sustituciones que se pueden aplicar en casos muy específicos. Ya anteriormente en este curso de ecuaciones diferenciales hemos visto algunas sustituciones, como son la sustitución lineal o la racional, que es para las ecuaciones de coeficientes homogéneos. Y hemos visto algunas otras, pero aquí vamos a ver algunas sustituciones que son todavía pues menos frecuentes, pero que pueden ayudar en algún determinado tipo de ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, con este tipo de sustituciones vamos a poder intentar resolver un más amplio conjunto de ecuaciones. Vamos a empezar con la primera. Vamos a resolver esta ecuación diferencial de acá. Primero intentaríamos pues identificar qué tipo de ecuación es. Vemos que en este caso no es separable. Tampoco se trata de una ecuación lineal en Y. La podríamos resolver como una ecuación de Bernoulli, en este caso. Ya queda como ejercicio para ustedes que lo hagan también de esa manera y lleguen al mismo resultado. Pero yo lo voy a hacer aquí de un modo más sencillo. O sí, mediante una sustitución que va a resultar fácil de obtener si hacemos lo siguiente. Este y cuadrado que está aquí dividiendo lo pasamos para acá multiplicando y observamos esta expresión de aquí. Y cuadrada de Y. Imagínense que esto fuera una integral, la integral de y cuadrada de y, que nos da como resultado, nos da y cúbica sobre 3, y acá tenemos justamente y cúbica. Eso sugiere que podríamos intentar una sustitución de la siguiente manera. Hacemos que el diferencial de u sea y cuadrada de y entonces integrando vamos a tener que u es igual a y cúbica sobre 3, y aquí vamos a poder entonces sustituir u. Solamente queda aquí, bueno, como no tenemos el sobre 3, bueno, pues despejamos, el 3 pasa multiplicando y tenemos que y cúbica es 3 veces u. Entonces, sustituyendo en la ecuación diferencial, ya aquí este numerador se va a convertir en du y acá y cúbica se va a convertir en 3u. Entonces, nuestra ecuación se ha simplificado y ahora es una ecuación diferencial lineal, como se puede observar, ¿sí? Entonces, podemos resolverla por factor integrante. Vamos a hacerlo rápidamente porque este tema ya lo hemos visto anteriormente. El 3u pasa sumando. El factor integrante, recuerden que se obtiene como la exponencial de la integral de la función que acompaña a la variable dependiente, que en este caso es la u. Entonces es la integral de 3, que es 3x. Bueno, pues este factor integrante nos ayuda a obtener la solución general sustituyendo en esta fórmula que, bueno, pues es la fórmula para las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. O si no sabemos esta fórmula, pues simplemente es recordar que el factor integrante lo que hace es que, bueno, pues la función la multiplicamos. Toda la ecuación diferencial la multiplicamos por este factor en ambos lados. Y entonces lo que vamos a obtener del lado izquierdo es la derivada de un producto. Si ustedes expresan esto como la derivada de u por e a la 3x, si desarrollamos la derivada de este producto, obtenemos esto que teníamos aquí arriba. Eso es precisamente lo que cumple este factor integrante, ¿sí? Pero al expresarlo como la derivada de un producto, bueno, pues podemos ahora integrar ambos lados, se elimina esta derivada y del lado derecho nos queda la integral de e a la 2x, que es pues un medio de e a la 2x más la constante de integración, y ahora simplemente despejamos la u. El e a la 3x pasa dividiendo, o lo que es lo mismo, pasa con exponente negativo multiplicando. Hacemos la multiplicación y entonces ya tenemos la solución para la ecuación diferencial lineal, pero esto es para u. Originalmente teníamos la variable y, entonces hay que deshacer ahora el cambio de variable. Entonces simplemente recordamos que hicimos este cambio, y cúbica igual a 3 veces u, y como sabemos que u es esto de acá, bueno, pues lo podemos sustituir aquí. Y entonces, entre paréntesis, aquí nos queda, bueno, pues toda la función que vale u, multiplicada por 3, ¿sí? Y ahora ya podemos terminar de despejar simplemente pasando este 3 como raíz cúbica y por supuesto haciendo esta multiplicación de acá. 3 por 1 medio da 3 medios y 3 por esta constante da otra constante que simplemente llamamos c. Entonces ahí tenemos finalmente la solución. Por aquí es posible que algunos pasos no hayan quedado muy claros, pero lo que pasa es que ya hemos visto bastante este tema de ecuaciones diferenciales lineales. Así que si tienen duda con ese tema, bueno, pues les recomiendo que vean mi curso de ecuaciones diferenciales ordinarias desde el inicio para que lo entiendan mucho mejor. Les dejaré el enlace en la descripción y así pueden repasar estos temas. Bueno, pues esta es la primera sustitución. Vamos a ver otro ejemplo. Segunda sustitución. Aquí tenemos otra vez una ecuación diferencial que intentamos identificar a qué tipo pertenece. Vemos que no es separable. Vemos que tampoco es lineal porque aparece el logaritmo de y. Y bueno, pues en este caso tampoco es de Bernoulli ni homogénea. Así que, bueno, no se ve muy claro qué podríamos intentar. Tal vez intentarla mediante ecuaciones exactas o un factor integrante, pero bueno, probablemente quede complicado o no se pueda resolver tampoco de ese modo.
Sin embargo, vamos a ver que en este caso hay una sustitución que nos va a simplificar todo. Para empezar, notamos que la y que aparece aquí es un factor común. Entonces vamos a factorizarla y ahora la y que está multiplicando la pasamos para acá dividiendo y entonces observamos lo siguiente. Tenemos aquí dy sobre y. Pensemos en esto como si fuera una integral. La integral de dy sobre y nos da el logaritmo de y que justamente vemos que aparece aquí adelante. Entonces es parecido al caso anterior. Así que intentamos una sustitución de la forma dy sobre y igual al diferencial de u. Integrando ambos lados tenemos que el logaritmo de y es igual a u. Y entonces eso se sustituye por aquí y nos queda entonces lo siguiente. Aquí en el numerador nos va a quedar ya simplemente du, porque el dy sobre y se convierte en du. Y queda du sobre dx igual a x más u, que es el logaritmo de y. Entonces vean que esto ya es una ecuación diferencial lineal otra vez, así que la resolvemos con factor integrante. Este u pasa para acá restando. El factor integrante es la exponencial de la integral de menos 1 en este caso, así que nos queda e a la menos x. Podemos multiplicar ambos lados por este factor integrante o podemos usar directamente la fórmula. Ya no voy a hacerlo de multiplicar ambos lados porque, bueno, eso nada más lo hice para que quede un poquito más claro, pero ya directamente con la fórmula, bueno, pues lo podemos hacer así. Es la variable dependiente por el factor integrante. Generalmente la variable dependiente es y, pero en este caso es u. Entonces en lugar de y ponemos u. Entonces queda u por el factor integrante igual a la integral de la función que aparece del lado derecho, que es q de x, que en este caso es x, por el factor integrante que es e a la menos x. Entonces ahora hay que hacer esta integral de aquí, que se resuelve mediante integración por partes. Entonces haciendo la integral nos queda esto de acá. ¿Sí? Ya eso ustedes lo pueden verificar. Es integración por partes simplemente. Ahora el e a la menos x pasa dividiendo, o lo que es lo mismo, lo podemos pasar con el exponente positivo, o sea cambiándole el signo al exponente. Y luego multiplicamos y entonces nos queda esta e a la x con esta e a la menos x. Se eliminan porque es e a la 0, que es 1. Entonces nada más nos queda menos x, aquí nos queda menos 1. Y aquí la c que todavía va a quedar multiplicando esta exponencial. Esta es la solución para la ecuación lineal, pero originalmente la ecuación tenía variable y. Entonces hay que sustituir esto en el cambio de variable que hicimos. Logaritmo de y igual a u. De aquí podemos despejar directamente la y. Y es igual a la exponencial de u. Entonces aquí en la u sustituimos esto de acá y tenemos entonces que y es igual a la exponencial de todo esto. ¿Sí? Entonces todo esto de aquí está en el exponente de esta exponencial. Esa es la solución general para esta ecuación diferencial. Veamos ahora una tercera sustitución. En este caso podemos hacer algo parecido a lo que hicimos en los dos casos anteriores. Este seno de x que está por aquí podemos pasarlo dividiendo y entonces podemos pensar en esto como si fuera una integral, la integral del seno de x. ¿Sí? La integral del seno es menos el coseno y acá tenemos justamente un coseno, así que eso nos permite hacer un cambio de variable. Vamos a hacer que el diferencial de u sea igual al seno de x. Integrando ambos lados tenemos que u es igual a menos el coseno de x y entonces sustituyendo por aquí nos va a quedar, bueno, vean que del lado izquierdo nos queda de y sobre du, que es todo el denominador. Del lado derecho hay que tener cuidado con los signos porque aquí teníamos más coseno de x, pero la u vale menos coseno de x. Entonces es como tener menos por menos coseno de x. Entonces por eso es menos u. ¿Sí? Hay que tener ahí cuidado. Y ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Bueno, pues esta ecuación la podemos resolver como una de coeficientes homogéneos, haciendo y igual a u por v, o sea, otra variable. Esa es una forma de hacerlo. Otra manera es como una ecuación lineal, solo que en este caso no es una ecuación lineal en y, sino que es una ecuación lineal en u. ¿Sí? Entonces es importante de nuevo que ya tengan dominado el tema de las ecuaciones lineales. Para ver qué es lineal en u, primero volteamos las dos fracciones al mismo tiempo. Entonces nos queda du sobre dy igual a y menos u sobre y. Y ahora aquí separamos como una resta de dos fracciones. Entonces y sobre y nos da 1 y acá nos va a quedar menos 1 sobre y por u. Entonces ya se ve claramente que es una ecuación lineal en u. Este término que tiene aquí la u pasamos al otro lado sumando y entonces el factor integrante va a ser la exponencial de la integral de la función que acompaña a la variable dependiente, que en este caso es la u. Entonces la integral que tenemos que hacer es la de 1 sobre y, que nos da el logaritmo de y la exponencial con el logaritmo se eliminan y nos queda y. Entonces sustituimos ahora en la fórmula de la solución para ecuaciones lineales de primer orden y entonces nos queda lo siguiente. Queda la variable dependiente, que en este caso es u, por el factor integrante que es y, entonces queda u por y igual a la integral de la función que está del lado derecho que es 1 por el factor integrante que es y. Entonces 1 por y nos da y. La integral de y es y cuadrada sobre 2 y luego hay que sumar la constante de integración y bueno, pues aquí tendríamos que deshacer el cambio de variable. Antes de eso podemos despejar la u, la y pasa dividiendo
Entonces cuando pasa dividiendo se elimina una y de aquí con una y de acá y nos va a quedar y sobre 2. Y la otra constante queda dividiéndose entre la y que pasó, ¿sí? Entonces ya tenemos la u, que es la solución de esta ecuación lineal, pero para la original, bueno, pues teníamos las variables y y x. Entonces hay que regresar a esas variables. Simplemente tenemos acá que u es igual a menos coseno de x. Entonces aquí en lugar de esta u podemos sustituir esto. Y entonces nos queda y sobre 2 más c sobre y igual a menos coseno de x, ¿sí? Aquí podemos tratar todavía de despejar la y, pero en este caso, bueno, pues tendríamos que hacer la suma de fracciones. Nos va a quedar por ahí una ecuación de segundo grado en y. Podemos usar la fórmula general de segundo grado para despejar y, pero bueno, también podemos dejarlo así como una solución escrita en la forma implícita, ¿sí? Entonces ahí está la tercera sustitución. Veamos ahora otra sustitución, ¿sí? Para esta ecuación de acá. Vean que tenemos aquí x cuadrada, y cuadrada, aquí también, por aquí aparece x de x, y de y, ¿sí? Entonces podemos intentar una sustitución que convierta la x cuadrada en u y la y cuadrada en v, y luego derivando obtenemos los diferenciales. El diferencial de u es 2 veces x de x y el diferencial de v es 2 veces y de y. Entonces esta y que está aquí junto al de y este x que está junto al de x nos van a ayudar a poder hacer la sustitución fácilmente. Simplemente este 2 pasa para acá dividiendo, y acá también, y entonces nos queda que du sobre 2 es x de x, así que esto lo vamos a sustituir aquí. Y el dv sobre 2 es el y de y, entonces acá vamos a sustituir esto de aquí, ¿sí? Entonces sustituimos, el x cuadrada se convirtió en u, el y cuadrada se convirtió en v, y el x de x se convirtió en du sobre 2, y el y de y en dv sobre 2. Entonces ahí está toda la sustitución, ¿sí? Vemos que, bueno, podríamos multiplicar toda la ecuación por 2 para eliminar estas fracciones y dejarlo así de forma más simple. Esta es una ecuación diferencial que ya hemos visto anteriormente en este curso. Es una ecuación diferencial de coeficientes lineales que se tiene que, bueno, pues hacer un cambio de variable resolviendo el sistema de ecuaciones lineales, y luego eso nos va a llevar a otra ecuación de coeficientes homogéneos. Habrá que hacer otra sustitución y luego obtendremos una ecuación separable. Y luego tendremos que deshacer todos los cambios de variable que hicimos, ¿no? Bueno, pues todo eso ya lo expliqué paso a paso. Esta ecuación exactamente ya la resolví. Es la ecuación diferencial número 37 de la lista de ecuaciones diferenciales ordinarias que pueden encontrar en la descripción de este video. Claro que en aquel video las variables eran x y y en lugar de u y v, pero pues es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces directamente voy a colocar aquí la solución que obtuvimos ya en aquel video. Entonces una vez que hemos llegado a la solución, ahora deshacemos el cambio de variable, simplemente notando que u es igual a x cuadrada, entonces u cuadrada va a ser x cuadrada al cuadrado, o sea, x a la cuarta. Aquí va a ser y a la cuarta, aquí queda x cuadrada, y cuadrada, y ahí está. Esa es la solución general escrita en la forma implícita. Bueno, veamos ahora una quinta sustitución, esta ecuación de acá. ¿Cómo la podríamos resolver? Bueno, podemos notar que aquí aparece x por y, aquí aparece x por y, y luego acá aparece x cuadrada por y cuadrada. Es como tener este xy, pero elevado al cuadrado. ¿Qué tal si intentamos un cambio de variable de la forma v igual a xy? Esto ocurre en muchas ecuaciones diferenciales, que a partir de la forma, de la estructura que tiene, vemos que se repite mucho un cierto tipo de expresión y podemos intentar hacer el cambio de variable para esa expresión, en este caso para xy, ¿sí? Entonces, si hacemos v igual a xy, necesitamos también calcular los diferenciales para poder sustituir. Siempre que hacemos un cambio de variable, vamos a cambiar una de las dos variables, ya sea la x o la y, ¿sí? En este caso podríamos, por ejemplo, cambiar la y. Entonces, de aquí vamos a necesitar despejar la variable y. Nos va a quedar que es igual a v sobre x, y ahora hay que obtener el diferencial de y. El diferencial de y lo obtenemos derivando esta expresión con la regla del cociente, solamente que cuando hacemos la derivada, en lugar de derivada es diferencial. Recuerden que es denominador por derivada de numerador. Entonces va a ser x por diferencial de v. Y luego es menos numerador por derivada del denominador. Entonces es menos v por diferencial de el denominador, que es x. Y todo sobre el denominador al cuadrado, ¿sí? Esta es la regla del cociente que ya conocemos bien. En este caso nos va a convenir simplificar un poquito separando esto en dos fracciones para que en la primera fracción se elimine una x con una x y nos quede 1 sobre x de v. Y la otra fracción si nos queda v sobre x cuadrada de x, ¿sí? Esto nos conviene para que al sustituir, bueno, tengamos más facilidad al hacer las operaciones. Bueno, pues entonces sustituimos. Vean cómo aquí en lugar de xy tenemos v, aquí en lugar de xy también tenemos v, y aquí va a quedar v cuadrada.
Y también hay que tener cuidado de que en la sustitución ya no nos quede ninguna variable y. Solamente deben quedar x y v. ¿Sí? Entonces, esta y que teníamos por acá hay que cambiarla por v sobre x. Este diferencial de y hay que cambiarlo por todo esto. ¿Sí? Entonces ahí está, ya todo el cambio de variable. Y bueno, pues ahora lo que hay que hacer es pues, hacer los productos, reordenar y vamos a ver que nos queda una ecuación de variables separables. ¿Sí? Entonces, en este caso, podemos aquí multiplicar. Todo este producto de acá se multiplica por el primer término de aquí. Y entonces al multiplicar por este primer término, esta x con esta se van a eliminar y queda 1 más v cuadrada por diferencial de v. Y ahora multiplicamos todo esto de acá por el segundo término. Entonces se va a eliminar una x de aquí con una x de acá y queda v sobre x por este factor y por diferencial de x. Bueno, ahora noten que este término, todo esto de aquí tiene dx y todo esto de acá tiene dx. Entonces podemos factorizar todavía más. De hecho, vean que aparece v sobre x y v sobre x. Entonces, tanto el v sobre x como el dx son factores comunes. Por lo cual, lo que está aquí adentro de estos paréntesis se puede juntar con lo que está acá adentro de estos paréntesis, pero teniendo cuidado con el signo, porque todo esto de aquí se está multiplicando por este signo negativo. ¿Sí? Entonces, juntamos todo eso en un paréntesis. Vean cómo aquí está el v más 1 que teníamos originalmente, pero además añadimos estos tres términos multiplicados por el menos. Entonces queda menos 1 menos v cuadrado. ¿Sí? Es una forma de hacerlo rápidamente, pero si esta parte les confunde, podríamos continuar haciendo productos y luego ya simplificar, eliminar términos semejantes y luego ya factorizar, ¿no? Bueno, pero en este caso haciéndolo así queda más rápido. Vean cómo esta v con esta se elimina, este 1 con este se elimina y nada más nos queda menos el v cuadrado que está aquí. Y esto es una ecuación de variables separables. Ahora lo que podemos hacer es este término de aquí que tiene signo negativo, lo vamos a pasar al otro lado con signo positivo, multiplicamos v por v cuadrada, queda v cúbica. De este lado queremos todo lo que tenga x y de este todo lo que tenga v, así que este v cúbica que está aquí multiplicando pasa dividiendo y ahora integramos a ambos lados. Y aquí, bueno, pues para hacer las integrales eso ya es algo muy sencillo, simplemente separamos aquí en tres fracciones, una sobre v cúbica, bueno, pues es lo mismo que v a la menos 3, v sobre v cúbica se elimina una v con una v, entonces queda v a la 2 en el denominador, sube como v a la menos 2, y acá se elimina v cuadrada con v cuadrada y queda 1 sobre v. Bueno, pues ahora integramos aquí con la fórmula de v a la n y aquí con la fórmula del logaritmo, aquí también con la del logaritmo, y ya tenemos básicamente la solución. Aquí podemos, bueno, acomodar un poquito los términos de esta manera para que los exponentes sean positivos. Y bueno, pues ahora hay que deshacer el cambio de variable porque originalmente eran xy. Entonces, recordemos que hicimos v igual a xy, sustituimos esto por acá y entonces nos queda toda esta expresión de aquí, ¿sí? Entonces podemos dejar así ya la solución o podemos hacer todavía una pequeña simplificación. Aquí tenemos el logaritmo de un producto, eso es una suma de logaritmos y este logaritmo de acá con este de acá se eliminan. Y entonces ya tenemos un poquito más simplificada la expresión, aunque bueno, también podríamos haberla dejado así como aquí arriba y es igual, ¿no? Bueno, pues ahí está. Esta es la solución para la quinta ecuación diferencial. Bueno, pues esto que acabamos de hacer, de cambiar v por xy, funciona en general siempre que tengamos ecuaciones de este tipo. Una función que sea de xy multiplicada por y, por dx, y otra función que sea de xy multiplicada por x de y. ¿Sí? Vean que aquí es lo que se cumple, aquí tenemos el x de y, acá tenemos el y de x, y esto que está entre paréntesis lo podemos interpretar como una función de xy en cada caso. Bueno, pues esto va a funcionar siempre en este tipo de ecuaciones, que también podríamos escribirlas de este modo, ¿sí? Simplemente reordenando los términos. Este término pasa al otro lado restando, el de x pasa dividiendo, y entonces del lado derecho ya nos va a quedar y sobre x de f de xy sobre g de xy. Bueno, pues esa división de funciones de f sobre g la expresamos como otra función, digamos f mayúscula de xy, y entonces es lo mismo, ¿no? Esta ecuación es lo mismo que esta de acá, solo que escrito de una manera un poquito más compacta. Entonces, en ecuaciones diferenciales que tengan esta estructura, nos va a ayudar este tipo de sustitución. Y hay una ecuación todavía un poquito más general. ¿Qué tal si en lugar de tener xy, tenemos x elevado a un exponente y y elevado a un exponente? Algo así. Si tenemos ecuaciones de la forma de y de x igual a y sobre x por una función de una potencia de x por una potencia de y. Bueno, pues resulta que en este caso también nos va a ayudar una sustitución, solo que en este caso es v igual a x a la m y a la n. Vamos a ver un ejemplo. Esta función de acá. Vean que esta ecuación diferencial que está aquí no es una ecuación de variables separables, tampoco es una ecuación de Bernoulli. Podríamos intentar resolverla mediante ecuaciones exactas o factores integrantes, pero vamos a intentar hacerlo mediante esta sustitución.
Para poder emplear esta sustitución, primero necesitamos escribir esta ecuación diferencial en esta estructura. O sea, necesitamos tener y sobre x aquí. Y aquí no lo tenemos todavía, pero podemos ponerlo. O sea, podemos poner y sobre x y entre paréntesis hay que colocar lo que habríamos que multiplicar por esta fracción para obtener cada uno de estos términos. Simplemente hay que observar que la y debe disminuir en 1 el exponente porque se factorizó una y. Entonces aquí en lugar de tener y cuadrada queda y acá queda y cuadrada. Y en el caso de las x se le tiene que sumar 1 al exponente porque al dividir entre x se le va a restar 1 al exponente. Entonces por eso aquí teníamos x a la 1 y aquí la ponemos como x al cuadrado porque al dividir x cuadrado sobre x nos quedaría x a la 1. ¿Sí? Y aquí lo mismo, se le sumó 1 a esta x, entonces queda x a la cuarta. Bueno, pues entonces podemos ver que esto es una función, pero de x cuadrada y, porque este término que está aquí es como tener este de acá elevado al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es v igual a x cuadrada y entonces al sustituir por aquí, vean que nos va a quedar aquí v y aquí nos va a quedar v cuadrado. ¿Sí? Entonces a eso se refiere esto de aquí. Es una función de x a la m y a la n porque esta expresión x, m y n puede aparecer aquí directamente tal cual o puede aparecer al cuadrado o al cubo o adentro de una raíz o adentro de otras funciones. ¿Sí? Entonces a eso se refiere. Bueno, entonces ya tenemos hecha esta sustitución aquí, pero todavía no podemos resolver esta ecuación porque vean que tenemos ahora tres variables. Tenemos y, x y v. Hay que deshacernos de alguna de esas tres. Obviamente no de v porque es la que acabamos de sustituir, sino que hay que deshacernos de y o de x. ¿Sí? Pero al escribirlo de esta manera, lo más usual es deshacernos de la variable y porque podemos hacer aquí muy fácilmente la sustitución del diferencial. ¿Sí? Podríamos intentar lo que vimos en la ecuación anterior, de aquí despejar y luego derivar como un cociente, con la regla del cociente, pero hay una forma más fácil de hacerlo, más rápido. Aquí aplicamos el logaritmo en ambos lados, entonces tenemos que el logaritmo de v es igual al logaritmo de x cuadrada por y entonces recordemos las propiedades del logaritmo, que el logaritmo de un producto es la suma de logaritmos, que el logaritmo de una potencia es lo mismo que bajar el exponente y multiplicar por el logaritmo de la base y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces esto de aquí se puede separar como una suma de logaritmos, logaritmo de x cuadrada más logaritmo de y luego en el logaritmo de x cuadrada baja el 2 y entonces por eso queda 2 logaritmo de x más logaritmo de y. Bueno, pero todavía no hemos derivado nada, solamente estamos aplicando logaritmos y propiedades del logaritmo. Bueno, pues ahora vamos a calcular el diferencial de esta expresión en ambos lados. Entonces aquí nos va a quedar dv sobre v, aquí dos veces de x y aquí de y sobre y. ¿Sí? Bueno, entonces de aquí nosotros podemos despejar de y sobre y para sustituirlo aquí. Aquí no lo tenemos todavía directamente, pero ¿qué tal si esta y que multiplica la pasamos dividiendo y este de x lo pasamos multiplicando? Y entonces queda de y sobre y igual a de x sobre x por v menos v cuadrada. Entonces ahora sí queda más claro que aquí podemos sustituir el de y sobre y que tenemos por acá. ¿Sí? Entonces este término pasa restando. Y entonces esto de aquí lo sustituimos aquí en lugar de y sobre y entonces ya nos queda una ecuación que solamente tiene x y v y bueno, no nos resultó tan complicado, no tuvimos que hacer la derivada de una división, ¿no? Bueno, pues entonces ahora continuamos, hay que separar las variables, esto de aquí ya es una ecuación separable, pero bueno, pues hay que separarlo todo paso a paso. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, este término que está aquí negativo pasa al otro lado positivo. Y luego podemos factorizar, porque vamos a tener dos términos que tienen factor común de x sobre x. Entonces simplemente este 2 que pasó como más 2 va a entrar aquí en estos paréntesis. Por eso queda v menos v cuadrada más 2. Ahora esto que está multiplicando pasa para acá dividiendo. Y ahora integramos ambos lados. Y bueno, pues hay que hacer las integrales. La integral del lado derecho es logaritmo de x. Y la integral del lado izquierdo se realiza mediante separación en fracciones parciales. Yo no lo voy a hacer aquí paso a paso porque ese es un tema que ya hemos visto bastante en el curso tanto de ecuaciones diferenciales como en el curso de integrales. Así que si necesitan repasar ese tema, pueden encontrar los enlaces a esos cursos en la descripción de este video. Aquí nada más les muestro directamente la respuesta, ¿sí? Entonces la integral de esta función es todo esto de aquí. Y ahora, bueno, pues lo que habría que hacer es deshacer el cambio de variable. Recordemos que v fue x cuadrada por y. Entonces esto lo sustituimos aquí en lugar de v y ahí tenemos ya la solución. Podemos dejar la solución de ese modo o podríamos simplificar un poquito más si aquí aplicamos propiedades de logaritmos y se nos va a eliminar un logaritmo de x con un logaritmo de x de por acá. Pero bueno, yo ya lo dejé de ese modo. Ya eso queda como ejercicio para ustedes si quieren hacer la simplificación. Y bueno, veamos una última sustitución. Anteriormente vimos para ecuaciones de la forma de y de x igual a y sobre x por una función de x a la m y a la n. Bueno, pues acá tenemos otra ecuación que podemos resolver también con esta misma sustitución. Pero ahora tenemos un producto de funciones que es una función que solo depende de x
por otra función que es de la forma que vimos antes, una función de x a la m, y a la n. Y luego además tenemos que tener aquí una resta de la división de los exponentes tanto de x como de y. ¿Sí? Entonces parece muy rebuscado, pero puede ser un recurso útil para cierto tipo de ecuaciones. O sea, es una posibilidad más que tenemos cuando hay una ecuación diferencial que no logramos resolver, que no vemos qué método podemos emplear. Bueno, pues aquí tenemos una herramienta más que podríamos emplear, ¿no? Este tipo de ecuaciones. Entonces, vamos a aplicarlo a esta ecuación de acá. Para aplicarlo, de nuevo, hay que hacer lo mismo que hicimos antes. Hay que expresarla en esta forma, o sea, factorizamos y sobre x, y entonces en este caso nos queda multiplicando por y más xy cuadrada menos 1. ¿Sí? Aquí se hizo simplemente la factorización. Y bueno, esto de aquí necesitamos tenerlo ahora en esta estructura. Vean que para empezar, esto ya no corresponde al caso de la sustitución del ejercicio 6 o del ejercicio 5 que vimos, ¿sí? Porque no es una función de xy ni es una función de x a la m y a la n directamente. Pero ¿qué tal si de aquí nosotros lográramos factorizar una función de x? En este caso, después de buscarle un poquito, podemos ver lo siguiente. Si factorizamos 1 sobre x, nos va a quedar aquí multiplicando por xy más x cuadrada y cuadrada. ¿Sí? Está un poco rebuscado, yo lo sé, pero es algo que podemos llegar a intentar hacer, ¿no? Entonces ya una vez que lo hemos logrado, que hemos encontrado esta factorización, aquí tenemos ya una función de x por, ahora sí, una función que depende de xy. Entonces podemos intentar esta sustitución, v igual a xy. Pero para que sea válida, también recordemos que este término que está aquí adelante debe ser una fracción que es la división de los exponentes. Que en este caso ambos exponentes son 1, por eso 1 entre 1 da 1. ¿Sí? Y queda sencillo todo. Bueno, pues entonces ya lo siguiente nada más es hacer la sustitución. Aquí queda v cuadrada y todavía nos faltaría deshacernos de la variable y. Podemos hacer lo mismo que antes, aplicar logaritmo, queda logaritmo, aquí una suma de logaritmos, hacemos el diferencial, luego despejamos de y sobre y de aquí acomodamos. Entonces aquí acomodando, el y pasa dividiendo, el de x pasa multiplicando y ahora de y sobre y es esto de aquí, lo sustituimos. Este término de aquí pasa a otro lado sumando. Y entonces al pasar sumando va a haber un 1 que se va a meter aquí adentro de los paréntesis y se va a eliminar precisamente con este menos 1. Y nos queda esto de acá. Por eso es que debemos tener esta fracción, porque en general cuando apliquemos esta sustitución, al hacer acá la sustitución del diferencial de y sobre y, va a salir la fracción m sobre n que se va a eliminar con esta otra fracción de acá. Y entonces así aseguramos que quede una ecuación de variables separables. Ya de aquí simplemente hacemos la separación de variables. ¿Sí? Esta x por esta x queda x cuadrada, entonces queda de x sobre x cuadrada. V más v cuadrada pasa para acá dividiendo. Hacemos esta integral otra vez mediante separación en fracciones parciales y el resultado nos da esto de acá. Y de este lado nos queda con la fórmula de v a la n. Esto sube como x a la menos 2, queda x a la menos 1 entre menos 1, que es menos 1 sobre x. ¿Sí? Y ahora deshacemos el cambio de variable. V es igual a xy, sustituimos y nos queda esto de aquí finalmente. Esa es la solución general para esta ecuación número 7. Bueno, pues ahora les dejo a ustedes una lista de 5 ejercicios para que practiquen todos estos métodos que acabamos de ver. ¿Sí? Los invito a que los resuelvan. Aquí, bueno, pues son diferentes sustituciones, pero ya vimos en general, bueno, qué es lo que tendríamos que intentar. Ya sea construir un cambio de variable que corresponda a pues algún diferencial que vemos por aquí que al integrar nos da uno de los términos de la ecuación de por acá. ¿Sí? Lo que vimos en los primeros casos, en el caso número 1 y 2. O podemos hacerlo de estos últimos casos, 5, 6 y 7, factorizando y sobre x. ¿Sí? Entonces ahí intenten ustedes con cada una de estas ecuaciones ver a qué caso corresponde y resolverlas. Recuerden que es importante practicar para que todo esto se entienda bastante bien. Todos estos ejercicios los podrán ver resueltos en la lista de videos exclusivos para los miembros del canal. Así que si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse y ahí puedes ver más información sobre las membresías, sobre los niveles de membresía y los beneficios que tienes al hacerte miembro del canal. Todos los miembros del canal tienen acceso a una lista de reproducción con cientos de ejercicios interesantes resueltos paso a paso. Es uno de los beneficios que obtienen al apoyar mi canal con su membresía. Entonces los invito a darle clic al botón unirse y ahí pueden ver más información. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo.
Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.